Muy buenos días, estimados hermanos y amigos que están ya aquí con nosotros conectados en este devocional matutino que dirige nuestro hermano Roberto Tello, Reflexionando con Dios. Qué bueno poderles saludar en este día viernes. Ya estamos en el sexto mes del año. Increíble como vuela el tiempo realmente. Ya acabamos la convención nacional juvenil. Ya este periodo que viene ahora de mitad de año es el periodo de los campamentos. Ahora en junio campamento de escuela dominical, ya en el siguiente mes campamento de nuestra congregación, después el campamento de las familias pastorales aquí en el distrito y luego ya el seminario pastoral y bueno, ya se enfila el fin del año y así. Bueno, el Señor es bueno y en su misericordia nos permite una vez más respirar este aliento de vida y estar aquí con ustedes desde Poughkeepsie en el estado de New York. Recuerde que estamos transmitiendo desde Poughkeepsie. Poughkeepsie es una ciudad pequeña al norte de la gran ciudad de Nueva York. Cuando venga por acá, por estos lados, si usted no vive por aquí, le invitamos que se pase por acá por esta ciudad de Poughkeepsie. Estamos en la 691 Main Street. Ahí estamos predicando la palabra de Dios martes y jueves, 7:30 de la noche. En estos tiempos se dice de la tarde, porque aquí se oscurece a las 9 p.m. Y también el día domingo, desde las 9 de la mañana estamos allí para atenderles. El servicio dominical de alabanza y de adoración iniciamos a las 11 de la mañana, pero estamos invitando a los hermanos a dedicarle el día al Señor y venir temprano a buscar el rostro del Señor Jesucristo. Entonces, un saludo especial para todos los que nos escuchan desde otras localidades, algunos hermanos, la familia y algunos compañeros, amigos desde Colombia, desde Bucaramanga, desde Europa también. En África nos han reportado sintonía con el hermano Danilo y otros más. Así que donde usted se encuentre, un saludo especial y qué bueno poderle dar gracias a Dios por este nuevo amanecer. Vamos a orar y le decimos al Señor que nos bendiga también en este programa. Vamos a hacerlo también hoy un poco variado como hicimos la vez pasada. La música va a ir al final. Vamos a entrar de lleno a la meditación de la palabra, pero vamos a primero a agradecerle a Dios. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Hay que alabar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo en medio de cualquier situación, cualquier inconveniente que usted tenga. Seamos agradecidos. Bendito Dios. Te damos gracias por todas tus bondades, por todas tus maravillas, por todo lo que recibimos de parte tuya, Señor. Gracias primeramente por la salvación que hoy disfrutamos, por el gozo de la salvación, por poder sentir tu presencia, tu Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias, mi Jesús, por la guía y por el consuelo de tu palabra también, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí ya conectados juntamente con nosotros. Agradecemos, Señor, este nuevo día que nos regalas y esperamos que nos ayudes, que nos guíes, que nos dirijas en todo para que lo gastemos estas horas que nos regalas en cosas que te agraden, Señor, que podamos honrarte y glorificarte con nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Te lo pedimos, Padre bendito, y encomendamos este programa matutino Reflexionando con Dios de este día viernes, que también pueda ser de bendición para todos los hermanos y los amigos que nos puedan escuchar. Te lo pedimos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, hemos avanzado un poco en este reto que nos hemos puesto de mirar en el Evangelio según San Mateo algunos pasajes y analizarlos que tengan que ver con respecto a la salvación.
El tema de la salvación en un argot técnico se le llama soteriología, palabra griegas, soteros es salvación y logos, estudio, el estudio del plan de salvación, soteriología bíblica. Bueno, gracias a Dios también por el café. Me imagino que también algunos de ustedes toman café a esta hora de la mañana. Bien, pues hemos visto ya algunas cosas interesantes. Si usted recuerda y los que no y sean inquietos, pues aquí quedan grabadas en Radio Ipul, la radio que bendice tu alma, las enseñanzas. Puede usted buscarlas allá atrás. Cada viernes estamos tratando estos temas y hemos hablado acerca del bautismo, hemos hablado acerca del arrepentimiento y hoy quiero volver a insistir un poquito sobre el tema del arrepentimiento, porque vamos a mirar el caso de unas ciudades, ¿no? Y también la generación en la que vivió el Señor Jesús, que tuvo oportunidad, pues era lo que el Señor predicaba. La Biblia dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, arrepentíos. Era lo que el Señor predicaba. Pero sin embargo la gente no se arrepentía. En el evangelio según San Lucas vemos que le contaban al Señor, ¿no? De algún desastre que ocurrió y la gente siempre piensa, ese desastre le ocurre a la gente porque es mala. Pero el Señor le dice, no piense que eran más malos que todos ustedes. No. Si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Hombre, terrible esto, la situación del ser humano. Pero vamos a mirar la palabra de Dios y que sea Dios quien nos inspire y nos ayude para responder a esa gracia de Dios como debemos hacerlo, con fe, creyendo y en consecuencia entonces arrepintiéndonos. El hermano Bernard nos describe en su libro El Nuevo Nacimiento que el arrepentimiento es la primera respuesta del hombre hacia Dios, respuesta en fe. Porque la fe hay que demostrarla. Muéstrame tu fe por tus obras, dice Santiago. Así que, ¿qué hay que hacer? Arrepentíos, dijo Pedro también a los del día de Pentecostés que le preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Arrepentíos, primera cosa. Bueno, pero claro, para eso hay que oír la palabra primero, haberla entendido y creerla para poder tomar este paso del arrepentimiento. Voy a compartir aquí la pantalla. Vamos a mirar 3 pasajes hoy. En el capítulo número 10, en el capítulo número 11 y en el capítulo número 12. Vamos a mirar 3 pasajes y bueno, ya ustedes me van a entender lo que les voy a mostrar acá. Así que bueno, aquí está el texto. Vamos a mirar el capítulo número 10 y el versículo número 15, principalmente el capítulo número 15. Vamos a meditar en la palabra de Dios en este pasaje. Bueno, se me fue el... A ver, ¿dónde es que está? No lo logro poner acá bien como estaba. Ahí está. El capítulo número 10 y el versículo 15, les digo este que está aquí. De cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿De cuál ciudad está hablando? Bueno, dice, y al entrar en la casa, saludarla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Alguien nos estaba diciendo, pidámosle a Dios que nos lleve a esas casas de paz o a esas personas de paz. Si vuestra casa fuere, si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Y ahí está el versículo 15.
De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra, tremendo, que para aquella ciudad. Vamos, les dije, al capítulo número 11 ahora y busquemos el versículo número 24. Mateo 11, versículo 24. Aquí está. Mateo 11, 24 dice, o vamos a leer desde el 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades, en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, fíjese. ¿Por qué lo reconvenía? Porque no se habían arrepentido. Y lo reconvenía diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, estas ciudades, Tiro y Sidón, si usted recuerda, la ciudad que leímos ahora, ¿cuál era? Sodoma y Gomorra. Ahora está Tiro y Sidón. Porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo, más tolerable, también interesante esta, más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, otra ciudad, está hablando de Corazín, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, y ahora aquí, ay de ti, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, muy elevadita, ¿no? Hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma, otra vez está ahí repitiéndose, Sodoma y Gomorra, Tiro y Sidón, si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo una vez más, que en el día del juicio, entonces, esto es un futuro, será, fíjese, será más tolerable, otra vez, más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Bueno, vamos a leer el otro pasaje. Aquí está el Señor reconviniendo, recuerde, reconviniendo unas ciudades porque no se habían arrepentido. ¿Qué ciudades? Corazín, Betsaida, Capernaum, y las compara con Sodoma y Gomorra y con Tiro y Sidón, ciudades paganas sobre las que se ejecutó el juicio divino. Y en el capítulo 12, vamos a ir al 12. Hace unos días estábamos leyendo esta porción aquí en la congregación, versículo número 41. Aquí está. Dice la palabra del Señor en el versículo número 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Nínive, otra ciudad pagana. Se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán. Condenarán a esa generación en la que vivió el Señor Jesucristo. Dice, porque ellos, los de Nínive, se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. Los de Nínive se arrepintieron. Nínive es la otra ciudad. Nínive. Fíjese, tenemos aquí varias ciudades paganas extranjeras. Sodoma y Gomorra, Tiro y Sidón, ejemplo de juicio divino. Y la ciudad de Nínive, ejemplo de que se arrepintió. Bueno, vamos a pedir a Dios que nos alumbre el entendimiento, hermano. Recuerde lo que leímos. Si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad o casa y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y luego Corazín y Betsaida les advierte que también será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra o para la tierra de Tiro y Sidón que para estas ciudades.
Y aquí se coloca como ejemplo a Nínive también. Nínive se arrepintió y ustedes no se han arrepentido. Oremos, pidámosle a Dios que nos bendiga, que nos edifique con su palabra. Poderoso Dios, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, esperando que hables a nuestro corazón, Señor, que nos ilumine la mente, el entendimiento, que nos hagas comprender tu palabra, Señor. Háblanos, Jesús. Háblanos, Señor. Edifícanos. Te lo pedimos en tu nombre poderoso, Señor. Amén. Amén. Vamos a hablar de la oportunidad para el arrepentimiento y lo importante que es echar mano de esa oportunidad. Siempre hemos dicho aquí en este país, llaman el país de las oportunidades. Bueno, hay que estar atento para no dejar pasar la oportunidad. Hay varias cositas aquí que vamos a estar mirando y que a veces causan como controversia, ¿sabe? Por ejemplo, que habrá diferentes grados de castigo, según también haya sido la revelación que haya dado el Señor y la oportunidad u oportunidades insistentes que cada uno haya recibido. Quizás usted no esté muy de acuerdo con esto, pero lo vamos a mirar y lo dice el Señor, será más tolerable el castigo. Así que también como decimos que hay diferentes galardones y que habrá diferentes recompensas, ¿verdad? En los cielos, pues también en la condenación, unos serán con un castigo más severo y otros un castigo un poco más, igual castigo eterno, pero un poco más tolerable, lo dice aquí el texto bíblico. Y lo vamos a mirar ahora con detenimiento. Otra cosa que la gente cuestiona mucho, la bondad y también la severidad de Dios. Hay personas que creen, no, eso al final mi papito Dios salvará a todo el mundo porque Él es puro amor, mi Dios es amor, sí, mi Dios es amor, pero también, como veíamos unas semanas atrás, en la iglesia decíamos, nuestro Señor es justo, es santo y no puede pasar por alto esas virtudes. El apóstol Pablo hablando de esto dice, mirad pues la bondad y la severidad. Es como dos caras de una misma moneda, ¿no? Bondad para con vosotros, si permanecéis en esa bondad. Oye, hay un condicional ahí. No sé por qué la gente, algunos insisten, algunos amigos, eh, no, que si usted es una vez salvo, para siempre será salvo, nunca va a perder la salvación. Hay un condicional. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros. El que persevere hasta el fin. Cantamos y creemos en la seguridad de nuestra salvación. No estamos viviendo, como dice el coro, ¿debo yo vivir en grande incertidumbre sin saber si un heredero real? No, no, salvo soy de seguro, pero debo mantenerme en esa seguridad de la salvación, porque si me salgo de la mano del Señor, ahí mismo en el capítulo número 12, el Señor pone el ejemplo de un hombre endemoniado, que es como una casa, ¿verdad? Pero llega alguien y barre la casa, la limpia, saca al demonio. Pero algo pasó, algún descuido, algo pasó, porque luego el demonio pasó otra vez y ya la casa no estaba habitada. ¿Qué pasó entonces? Pues el demonio fue y buscó 7 peores y vino a este. La pregunta que me hago es, ya explicando esto, ¿quién limpió la casa? Pues el Señor. ¿Quién la puso en orden? Pues el Señor. Pero ¿y por qué estaba luego vacía? ¿Ese hombre acaso no fue salvo cuando el Señor echó fuera los demonios y limpió la casa y la puso en orden? Pero su postrer estado llegó a ser peor que el primero. Dios nos guarde a nosotros, hermanos. Si alguno piensa estar firme, dice la palabra, mire que no caiga. Así que eh, cuidemos la salvación, porque ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande?
bondad y severidad de Dios. Y otra cosa que vamos a estar viendo en estos minutos, a mayor privilegio, mayor responsabilidad. Creo que con esto sí, pues ustedes estarán de acuerdo la mayoría. No es tan controversial como las otras dos anteriores. A mayor privilegio, mayor responsabilidad. Bueno, vamos a mirar entonces dos casos de juicio, Sodoma y Gomorra, Tiro y Sidón, y un caso, bueno, Nínive también fue enjuiciada después, pero en el caso que nos pone acá el Señor, con Jonás, aunque había un juicio sobre ella, sin embargo, esta ciudad se arrepintió y se libró en su momento. Luego ya con Nahum vino la destrucción de la ciudad, ciudades paganas. Pero lo terrible de estos pasajes que hemos leído en el capítulo 10, 11 y 12 de Mateo es que esas ciudades paganas que fueron ejemplo de juicio de Dios, dice ahí, será más tolerable el castigo para estas ciudades que para ustedes, las ciudades de Corazín, de Bethsaida y de Capernaum. Oiga, donde el Señor hizo tremendos milagros. Según los evangelistas sinópticos Mateo, Marcos y Lucas, la mayoría del ministerio de Jesús lo ejerció precisamente en el norte, alrededor del lago, donde están estas ciudades. Solo Juan ya nos cuenta lo que pasó también en Judea, donde también hizo el Señor milagros, claro. Pero estas ciudades fueron testigas, es más, casi que, dicen algunos, el cuartel general, los cuarteles generales, ¿no? Del ministerio de Jesús estaban en Capernaum. Y estas ciudades con tantos milagros que vieron, no se arrepintieron. Esa es la invitación. No, eso tiene que ver con la salvación. Arrepiéntase. Hay un hermano aquí que ha cantado ya en la convención varias veces de coro esa alabanza. Arrepiéntete, arrepiéntete. Oiga, sí, para llegar al cielo usted no necesita una escalera grande y una chiquita. No, usted tiene que arrepentirse. Arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirá el don, el regalo, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces aquí en el capítulo 10, en el versículo 15, en el día del juicio será más tolerable, Dios mío, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad que ha desechado la palabra del Señor. Le digo que a la gente no le parece, ay no, mi Dios es amor, mi Dios es bondad, sí, es misericordia, claro que sí, es compasión, es tierno, es bueno, pero también hay unos juicios. Vea, la epístola universal de Pedro, la segunda epístola y la de Judas también, nos ponen como ejemplo precisamente también estas ciudades, Sodoma y Gomorra. Porque hay gente que dice, eso no va a pasar nada. Eso mire, ¿cuánto hace que están diciendo que el Señor viene y no pasa nada? ¿Eso qué? Pues dicen ellos, oiga, ¿será que no se han dado cuenta de lo que pasó? Y colocan ejemplos de juicios, y entre esos está este juicio de Sodoma y Gomorra. Es que en el Evangelio se predica la salvación, pero también se está hablando de lo otro. ¿Por qué salvación? Porque hay condenación. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero también dice la palabra de Dios enseguida, mas el que no creyere será condenado. Seguirá en el estado de condenación en el que se encuentra. ¿O qué me dicen ustedes del capítulo 3 del Evangelio de Juan? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero más, bueno, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Pero luego más abajo en ese capítulo 3, donde se habla de la situación del hombre, dice que el que desobedezca al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios
El versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, es decir, el que no está atento, el que no es obediente, entonces no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Otra vez dice, permanece, porque ya está bajo condenación. Esa combinación de amor y de justicia, de compasión, de bondad, pero también de severidad, de misericordia, pero también de ira, resulta un poco incómoda, pero está en la palabra de Dios. Es una combinación que encontramos a lo largo de toda la revelación bíblica y no podemos negarla. Es más, algunos por estar argumentando en contra de esto han llegado al extremo de decir, el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es severo, es iracundo. El Dios del Nuevo Testamento, ay, mi Dios, es pura bondad, puro amor. Oiga, es el mismo Dios porque no hay más que un Dios. La Biblia es un libro monoteísta. Hace un tiempo Dios nos permitió visitar acá en Kentucky. La réplica, donde está la réplica del arca, ese señor eh, que la construyó, hizo un museo dentro de ella. Los que han podido ir, si no han podido ir, ojalá el Señor le permita visitarla y ver todo lo que hay. Y en uno de los apartes que hay allá, entonces hay un estudio demográfico. Habla de la población que existía, más o menos, una aproximación en esa época, en el mundo habitado de la época del diluvio. Y en el estudio dice que las dimensiones del arca, es un edificio inmenso ese, las dimensiones del arca estaban diseñadas para que cupiese allí toda la población que en ese entonces existía en el mundo. Pero ninguno de ellos se metió al arca, excepto Noé y su esposa, sus hijos y sus nueras. 8 personas. Y algunos han exclamado, ¡ay, qué Dios tan sanguinario! ¡Qué Dios más justiciero que aniquiló a toda esa humanidad! Personas, eh, familias enteras, incluyendo mujeres y niños inocentes, dicen ellos. Pero ¿por qué no mejor exclamar, qué humanidad tan torpe, qué humanidad tan necia, qué humanidad tan perversa, que es lo que la palabra de Dios dice? La maldad del hombre se había multiplicado. Qué humanidad tan arrogante que a pesar de la paciencia de Dios, ellos rehusaron creer al mensaje que Noé les estaba dando. La Biblia dice que Noé fue pregonero de justicia. Es verdad que no dice que saliera a evangelizar y a convidar a la gente, pero ¿por qué está construyendo el arca Noé? Porque va a venir un diluvio. ¿Y por qué tan grandísima? ¿Por qué? Bueno, ahí tenía la oportunidad, ahí cabía usted, pero no. Rehusaron creer al mensaje de Jonás, se negaron a entrar en el arca, que era la provisión de Dios, la salvación. Dios siempre ha provisto un camino de salvación, pero la gente se ha negado a seguirlo. Y después se queja del juicio divino. Oh, quéjese de su negligencia, quéjese de su terquedad, porque oportunidad para salvación sí hay, pero usted debe tomar una decisión. Y ese es el objetivo de esta reflexión bíblica aquí en Reflexionando con Dios, que usted hoy decida, voy a arrepentirme. ¿Cuántas veces, querido amigo, se le ha insistido en que se arrepienta de sus pecados? La, la única escapatoria para la humanidad que ya está bajo condenación es que escuche la palabra de Dios y la crea. De lo contrario, su destino será el infierno, la muerte segunda. No rechace la gracia de Dios, porque rechazar el evangelio, rechazar la gracia de Dios es perder la única oportunidad de salvación que existe. No es cierto tal cosa como que
Todas las religiones nos llevan a Dios como todos los caminos conducen a Roma, decían en aquella época, ¿no? No, pero eso no es verdad. El único camino al cielo se llama Jesucristo y usted y yo debemos obedecer. Oiga, muy grave el pecado que ocurrió en Sodoma y Gomorra. Eso es algo terrible. Eh, Otra vez ponemos eso como ejemplo, ¿no? Y estaba hablando de alguien que decía, si Dios no castiga a esta generación en la que estamos viviendo ahora, pues la generación de Sodoma y Gomorra podría reclamarle. Fue algo tan terrible que cayó fuego del cielo, dice la palabra de Dios. Usted lo ha leído sobre estas ciudades eh, y son ejemplo de juicio, y todos los judíos, los conocedores de las escrituras, hacían referencia a ese juicio que cayó sobre esos perversos allá que habían rechazado el testimonio, que también quizás otro que no era tal vez muy evangelista, pero la Biblia habla de Lot como el justo Lot, que abrumado por la mala conducta de sus eh, coterráneos ahí, ellos no hicieron caso al testimonio que, que les daba Lot, y cuando aparecieron los ángeles, en vez de ser hospitalarios con ellos también, saben ustedes lo que querían, ¿no? Querían tener sexo, querían violentar a esos hombres que habían llegado, esos varones, y aunque Lot les ofreció a sus días, Dios, no, 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 queremos esto, ¿verdad? Hombres perversos, pervertidos sexualmente, eh, hombres que pues eran merecedores del juicio, pero el Señor Jesucristo, y ese es el caso aquí, dice que estos hombres, pues sí, un justo juicio recibieron, pero que es más tolerable el castigo para ellos que para las ciudades, para las personas que rechacen el evangelio del Señor, porque ellos sí lo han oído, sí han tenido conocimiento de las escrituras, como los judíos que estaban en esa época, en los tiempos de Jesús, y rechazaban. Jesús les reclamó, escudriñáis las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Estaban rechazando al Mesías, estaban rechazando al Cristo, estaban rechazando la oportunidad de salvación. Entonces el castigo, dice la palabra de Dios, será mucho mayor para ellos. Vamos a entrar en la de estas ciudades. Estaba leyendo una frase que decía, quien voluntariamente se niegue a oír o a aceptar la doctrina que está puesta para salvación, o sea, entiéndase el evangelio, quien voluntariamente no, yo no quiero oír de eso, no me hable nada de evangelio, no quiero saber nada de eso. Quien voluntariamente haga eso, pues tendrá que oír, sí tendrá que oír en el día del juicio la sentencia que lo habrá de condenar para siempre. Tremendo eso, hermanos. Y aquí ya uno puede ir deduciendo que sí habrá diferentes grados de castigo, dependiendo de qué tanta revelación y qué tanta oportunidad, qué tanta insistencia haya recibido para ponerse en paz con Dios alguien. Porque a mayor oportunidad, pues también a mayor privilegio, también mayor responsabilidad. Es un principio que estábamos mirando antes. En el capítulo número 11, pasando un poquito más adelante, en el capítulo 11, dice la palabra del Señor. Bueno, de Sodoma y Gomorra también nos habla con Capernaum. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio, oiga, piense esto de una vez. ¿Cómo así? ¿No fue suficiente el castigo que recibió Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas con fuego del cielo, azufre que cayó? No, le está esperando todavía algo más terrible en el día del juicio,
en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para ti, Capernaum. El castigo por el pecado no es solamente la muerte física. Eso a todos nos toca, es temporal. Pero el castigo más terrible por el pecado es la muerte segunda, la muerte eterna. Sodoma y Gomorra, con todo y que son ejemplo de juicio divino y el castigo de parte de Dios, no han recibido todavía el castigo que habrán de recibir en el día del juicio. Será más tolerable de todas maneras el castigo para estas ciudades que para quienes rechacen el evangelio, en otras palabras. Entonces, hermanos, prestemos la atención a esto porque, o amigos más bien, también los hermanos, pero sobre todo los amigos, porque a veces se toman muy ligeramente la oportunidad y uno como predicador casi que ruega, ¿no? Pues la Biblia nos recomienda de todas maneras rogar. Eh, Le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliese con el Señor, pero parece que la gente, no, no, eso era para otro, eso para mí no. Yo no soy tan perverso, tan malo. Eso pensaba la generación en la que vivió Jesús. Por eso habla de Capernaum que, no, yo no soy tan malo, hay otras ciudades peores. Y Capernaum se había elevado, dice, ¿no? Se había elevado. ¿Acaso serás exaltada hasta los cielos? Da como a entender que era como presuntuosa los habitantes de la ciudad de Capernaum, ¿no? Sabe que ese es un pecado que nos hace recordar a el querubín del que se habla en Isaías capítulo número 14. Bueno, ahí, algunos discuten ahí si se habla del rey de Babilonia o de Satanás, pero igual algún alumno le está dando allá. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Tú que debilitabas las naciones y has sido derribado hasta tierra. Tú que decías en tu corazón, escuche el argumento del diablo. Subiré a los cielos, a lo alto, junto a las estrellas, levantaré mi trono. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, el Elión, ¿no? Pero derribado serás hasta el Seol, hasta lo profundo del abismo. Estoy leyendo Isaías capítulo 14. Y Capernaum se sentía como, me estoy elevando hasta el cielo. Tremendo. Dios nos libre de la vanidad, de la soberbia, de la vanagloria. No vamos aquí a discutir si realmente era Satanás o el rey de Babilonia, en otras palabras, pero hermano, cuidémonos del orgullo, cuidémonos de la arrogancia absurda que somos nosotros. Creación de Dios, Él es el creador. Oiga, pero Satanás sí que con ese argumento que tuvo él en su corazón, seré semejante al Altísimo, subiré. Y con esa tentación hizo caer a nuestros primeros padres. No, 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 seréis como Dios. Él sabía por experiencia propia que eso no era posible, pero quiso meterle ese veneno también a la humanidad y lo consiguió. ¿Seremos como Dios? ¿Vamos a decidir nosotros mismos qué es bueno y qué es malo? Hace unos días estaba hablando acerca de ese manifiesto humanista, donde esta cantidad de pensadores, filósofos, secularmente, académicamente muy preparados, pero todos ateos, dicen, ya es hora de que la humanidad asuma su mayoría de edad. Qué terrible eso. Qué terrible decir, ya yo puedo decidir por mí mismo. No me diga qué es bueno ni qué es malo. No, hay un solo Dios. Usted y yo no somos dioses. Hay un solo Dios. Y Él es el que dice qué es bueno y qué es malo. Y lo que usted y yo debemos hacer es a someternos, acatar la decisión del Señor.
Pero ahí está otra vez más. En el día del juicio será más tolerable el castigo para esas tierras que para estos presuntuosos de Capernaum. Que claro que tuvieron privilegios y el Mesías estuvo ahí, estuvo predicando, estuvo haciendo milagros, estuvo invitándoles. Hay un título que dice, los ayes sobre las ciudades eh, impenitentes, ¿no? Es la palabra que usan. Las ciudades que no se arrepintieron, eso está en Lucas capítulo 13, el pasaje paralelo. Lucas capítulo 13, las ciudades que no se arrepintieron, la incredulidad les impidió a ellos arrepentirse. Usted tiene que creer la palabra de Dios. Cuando usted crea la palabra, entonces, como consecuencia lógica de ese creer, usted se arrepentirá, sentirá pesar en su corazón de haber hecho lo malo y buscará el perdón y buscándolo llegará a las aguas bautismales. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. A veces la gente le pregunta a uno, ay hermano, y la gente esta me fue de los tiempos de Simón Bolívar y toda gente, a veces me preguntaban así, que no había llegado el Evangelio a Colombia, 1937. Y entonces se afanan mucho por los indígenas, los muiscas, los chipchas, los no sé qué, que no oyeron el Evangelio. Bueno, esas cosas dejémoslas al Señor, no nos preocupemos mucho por eso. De todas maneras, tiempo y ocasión acontecen a todos. Pero si ellos no lo oyeron, usted y yo sí lo hemos oído. Así que el castigo será mayor para quienes habiendo tenido oportunidad de escuchar el evangelio reiteradamente. Oiga, todos los días aquí por Radio Ipul se predica el evangelio. Cada 8 días en nuestras congregaciones, entre semana, predicamos el evangelio. Usted lo escucha. No se afane tanto porque no lo han oído. Eso dejémoslo en las manos de Dios. Dios no es más bueno que usted y yo. Él es justo, misericordioso, tierno y compasivo. Pero preocupémonos por nosotros que estamos oyendo la palabra del Señor. Tenemos este privilegio de oír la palabra de Dios, pues ese privilegio también trae una responsabilidad. ¿Va a rechazar usted la gracia de Dios? Se me está acabando el tiempo, hermano Roberto. Vamos preparando la música, pero yo quiero, me faltó hablar de Tiro y Sidón. Quizás hablamos de eso en el siguiente programa, hermano Roberto, yo pienso. Y también de Nínive. Por ahora nada más hemos hecho referencia a Sodoma y Gomorra, estas ciudades que se tomaron como ejemplo. Pero habrá un día de juicio. ¿Y qué? ¿Ya usted se arrepintió de sus pecados? El castigo que caerá sobre Capernaum, según dice aquí en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, será mayor, porque los hombres de Sodoma y de Gomorra no tuvieron al Mesías caminando entre ellos. Ellos no vieron los milagros que le hicieron en la ciudad de Capernaum. Y si así hubiera sido, el Señor da a entender que esta gente se hubiera arrepentido. Dice, aún estaría entre nosotros. O sea, si hubiesen tenido las oportunidades, las ventajas que tuvo Capernaum, no la hubieran desaprovechado, pero esto la están desaprovechando. Oiga, cuidémonos de eso, que no haya un corazón tan duro y tan negligente, porque nos espera un juicio final, habrá un juicio final, y en ese juicio se nos juzgará dependiendo de la responsabilidad que cada uno o del privilegio que cada uno haya recibido. ¿Quiere usted librarse de ese juicio final? Pues aquí nos está ofreciendo el Señor la oportunidad. Quienes aceptamos a Cristo el Señor en nuestro corazón, seremos arrebatados. Y sí estaremos en un juicio, en el tribunal de Cristo, pero no estaremos en este juicio del gran trono blanco. No, allá llegarán los que rechacen la oportunidad del arrepentimiento. Crea en Jesucristo el Señor. Obedezca su palabra. Arrepiéntase de sus pecados. Acepte lo que el Señor manda
y acuda a las aguas bautismales para que sea invocado sobre su vida el nombre de Jesús y usted alcance así el perdón de sus pecados. ¿Cuántas predicaciones como estas, invitando al arrepentimiento, animándole a ponerse en paz con Dios, a dejar lo malo, a practicar lo bueno, a reconciliarse, a aceptar el perdón divino, ha oído usted en su vida? ¿Cuántas veces le ha hablado el Señor? ¿Cuántas veces los predicadores le han insistido? Venga, reconcíliese, acérquese, arrepiéntase. Si es la primera vez, pues aprovéchela, pero para algunos esta no es la primera vez que escuchan de esto. Pero ¿cómo puede ser que tantas veces haya oído y no haya tomado una decisión? Cuidado, porque quizás el castigo que le espera a usted si no se arrepiente no sea comparable, sea peor que el castigo que Dios ejecutó sobre estas grandes ciudades. No diga, ay, qué grosería, nos está diciendo sodomitas a nosotros. No, peor, peor que los sodomitas, es lo que dice aquí la palabra. La palabra sodomitas es casi que una ofensa, una grosería, que, ¿verdad? Pero aquí hay algo peor, que es lo que le espera a quienes no se arrepienten. Son palabras duras las que el Señor está pronunciando acá, pero está procurando una reacción. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Bendito Dios, yo te doy gracias por este rato que me has permitido estar aquí con mis hermanos a través de Radio y Pool, predicando una vez más tu palabra e invitando a los oyentes, aquellos que no han echado mano de la salvación, que no han aceptado, Señor, esta oferta tuya por gracia. Jesús, a que se arrepientan, a que crean tu palabra, a que crean al Evangelio y acepten tu bondad y tu misericordia. Por favor, Dios, toca esos corazones, que tu palabra, cual martillo, caiga sobre esos corazones de piedra, Señor, y los quebrante, y ellos puedan pensar, recapacitar. Señor, que a conciencia digan, yo no quiero un castigo peor que el de estas ciudades. Yo lo que quiero es gozar de vida eterna con Cristo Jesús y eche mano de la vida eterna. Obra poderosamente, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, saludos para todos. En el nombre del Señor Jesucristo, no olvide este fin de semana, congréguese, busque un lugar donde congregarse. Y hermano Roberto, una vez más, muchas gracias por la confianza, la oportunidad que me da de predicar por acá los días viernes. Y vamos a escuchar entonces esta hermosa melodía que nuestro hermano tiene para nosotros. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos, amados hermanos. Nos veremos, Dios mediante, si el Señor nos da vida, dentro de 8 días. Gracia y paz.